En el Consejo Municipal el peronismo, el socialismo y la izquierda están de acuerdo en una sola cosa, o en varias cosas, pero en esta fundamentalmente. Es necesaria la declaración de emergencia social en la ciudad de Rosario después de las últimas medidas económicas del Gobierno Nacional. Por supuesto que el bloque del PRO no estaría apoyando esta iniciativa, pero estamos con el concejal Horacio Girardi y el concejal Eduardo Tognoli para que nos cuenten cuáles son los argumentos. Gracias por venir a los dos. Gracias por la invitación. Primero, Eduardo, vos habías presentado la emergencia alimentaria. Sí, efectivamente, nosotros hace 2 años, cuando empezamos de alguna manera a evaluar el impacto que empezaban a tener algunas políticas económicas del gobierno de Cambiemos a nivel nacional, y teniendo en cuenta que Rosario siempre ha estado muy atada a los ciclos nacionales, presentamos un proyecto de declaración de emergencia alimentaria para la ciudad de Rosario. Producto de estas últimas decisiones, de estas últimas medidas, que evidentemente han empujado muchísimos más argentinos y argentinas a la pobreza. Bueno, venimos charlando y madurando la posibilidad, que ya avanzó en algunas comisiones, estaría saliendo la semana que viene, de hacer algo más abarcativo, declarar la emergencia social en la ciudad de Rosario. Nosotros tenemos números que son alarmantes. Hay estudios, por ejemplo, de consultoras locales, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que señalan que en junio, antes de todo este desbarajuste último, ¿no es cierto?, y esta brutal devaluación que se traslada indudablemente al precio de los alimentos, una familia de 4 integrantes en la ciudad de Rosario necesitó, en junio, 9.000 pesos solo para alimentarse, solo para la canasta básica alimentaria que establece el INDEC. Es una medición en 4 barrios de la ciudad de Rosario, en La Cesta, en Casiano Casas y Rucci, en el Mangrullo y en Nuevo Alberdi, que determina esa necesidad alimentaria básica. Si tenemos en cuenta que hay familias que viven hoy en la ciudad de Rosario, y no es algo producto de mi imaginación, sino de lo que ocultamos todos los días en los barrios de la ciudad, con 2 asignaciones por hijos, si tienen 2 hijos o hijas, la brecha entre esos 2.400 pesos y los 9.000 que se necesitan para comer, ¿cómo se cubren? Claro, lo suele cubrir el Estado, ¿no? Hoy la ministra Stanley anunció un refuerzo que se está pagando hoy, pero con eso no alcanza, Horacio. No, la verdad que poder sobreponerse a una devaluación del 100% que prácticamente ha licuado los salarios de los trabajadores, una crisis que ha hecho desaparecer las changas en los barrios y el sucesivo recorte en toda una serie de cuestiones que tienen que ver con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Recortes en salud, de las drogas, de enfermedades más complejas, recortes para las personas que tienen alguna discapacidad, recortes en el área de niñez para volcarlos al área de seguridad. Es decir, son una sumatoria de cuestiones que, más allá de la prudencia que uno quiere tener, porque la verdad que lo hemos discutido mucho con Eduardo, con otros concejales, el momento de declarar una emergencia es una decisión política importante porque uno trata de no alarmar a la población, de manejarse con prudencia, pero no se puede tapar el sol con las manos. Estamos en un momento muy crítico de la ciudad y del país que me parece el gobierno nacional no termina de asumir o de comprender. En el inicio de esa discusión, ustedes los socialistas habían tenido ciertas dudas, Horacio, en el sentido de que a lo mejor era declaración de emergencia en la ciudad de Rosario gobernada por el socialismo y que podía implicar más gastos todavía a la municipalidad. ¿Eso lo zanjaron o ese resquemor, esa duda no existió? Sí, fundamentalmente queríamos no acotarlo a la emergencia alimentaria porque nos parecía que la emergencia incluye otras cuestiones más integral, y también tratando de no estigmatizar a la ciudad, ¿no? Porque inmediatamente nos iban a dar vuelta la cosa y tal vez hasta del propio gobierno nacional nos iban a decir, ven cómo los santafesinos, los rosarinos no están administrando bien los dineros que le mandamos. Pero al margen de eso, y en la medida que se fueron sucediendo las medidas y que la propia población nos está reclamando, señores, hagamos algo porque no alcanza el dinero para comer. Están pidiendo un refuerzo de partidas de la Nación, Eduardo, y justamente en el Congreso el presupuesto establece un recorte de 300.000 millones, 85.000 de esos millones corresponderían a las provincias. ¿Cómo se Yo creo que van a dar la las discusión cuentas, del ¿no? presupuesto se juega de alguna manera la madre de todas las batallas, ¿no? Porque básicamente si se aprueba el presupuesto que propone el gobierno nacional, el gobierno de Macri, se está aprobando un presupuesto confeccionado por el Fondo Monetario Internacional y en función de las necesidades del Fondo Monetario Internacional, no de la población, no de las provincias, no de los municipios. Y se congelaría, tendríamos una foto
de todos esos recortes que se vienen dando, a lo que le agregaría del fondo sojero, que es menos obra pública, y hay que decirlo también, menos obra pública es menos trabajo. A lo que le sumaría una serie de, bueno, el recorte a los subsidios al transporte, todo eso quedaría en una especie de foto y de aceptación del ajuste. Indudablemente creo que hay un reclamo masivo de la población que se expresa de distintas maneras. Mañana, por ejemplo, este reclamo que tiene que ver con las necesidades básicas, porque hay que tener en cuenta que los nutrientes que un niño o una niña no incorporan en los primeros 4 años, se pagan para toda la vida, ¿no es cierto?, con consecuencias sobre la salud, sobre el desarrollo, etcétera. Entonces, en ese marco, mañana hay una reunión muy importante en la ciudad de Rosario, en el Sindicato de Luz y Fuerza, a las 9 de la mañana, entre organizaciones sociales, gremios de la ciudad de Rosario, la pastoral social, la iglesia, comprometida también con esta situación durísima que se vive en los barrios, incluso sectores empresarios de alguna manera con conciencia de lo que está sucediendo, para exigir a los distintos niveles del Estado algún tipo de respuesta. La emergencia social en la ciudad de Rosario tiene que ver con esto, una batería de medidas que incluyen gestiones, por supuesto, ante Nación, que tiene una responsabilidad primaria, porque si no caemos en lo que sucedía en los 90, de la Nación trasladando los estados subnacionales la responsabilidad de que les son propias, ¿no? Otra vez la palabra represalia, Horacio. Esta tarde a lo mejor los gobernadores del justicialismo le dan la foto al presidente Macri. Y en esta suerte de gobernabilidad, el gobernador Lischy se negó a ir y se niega a firmar esta especie de acuerdo. ¿Pueden haber mayores represalias para el gobierno de la provincia? Esperemos que no. La verdad que el gobernador demostró una capacidad de diálogo, una tolerancia, pero todo llega a un límite, ¿no? Ir a una reunión de estas para que te reten y te digan que tenés que ajustar en una provincia que tiene los fondos equilibrados, la verdad que me parece demasiado injusto. Sí, era un poco lo que decía el gobernador Berna. Aclaración, ratito, no todos los gobernadores del justicialismo, ¿no? Rodríguez A, Berna y algunas voces disonantes, justamente ¿no? lo que decía Berna recién, no, yo tengo superávit, no tengo nada que recortar.